Muy buenas tardes, amigos. Otro viernes aquí con todos ustedes, pues encantado de estar como siempre en sus cámaras y nada, simplemente presentar al invitado que tenemos hoy, que verdaderamente pues honra este programa y honra esta casa, que es nada más y nada menos que nuestro querido amigo don Antonio Gómez Hueso, que ahora vamos a pasar a presentar. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en este magnífico programa que está promocionando de una manera maravillosa todo lo que es la cultura toseriana. Y bueno, para mí, el honor es para mí de estar aquí con vosotros. Bueno, pues entonces es un honor compartido, Antonio. Es un Naturalmente. honor compartido porque desde luego que yo creo que todos los invitados que pasan por aquí son invitados de lujo, sin ninguna duda, pero la verdad es que personalmente para mí es un motivo de satisfacción muy grande pues contar con un buen amigo de tanto tiempo como es Antonio Gómez Hueso, y una persona pues a la que me siento vinculada por muchas aficiones, como por ejemplo la poesía, en mi caso, que soy un aficionado, y en su caso, que es un maestro. Precisamente hoy veníamos a presentar el último libro que ha sacado don Antonio para los amigos, que lleva un título bastante sugerente, y espero que la gente que lo oiga, pues verdaderamente le guste como a mí me gusta. El más bello jardín. Es el título del último poemario que ha publicado Antonio Gómez Hueso en una editorial de Pontevedra. Otra vez estamos con el caso este de que muchas veces pues los escritores provinciales tienen que irse fuera de la provincia para ser publicados, ¿no? Y resulta que es un libro bastante paradójico, Antonio. Sí. Paradójico digo, contradictorio, así a bote pronto, porque teniendo este título tan sugerente como es El más bello jardín, el libro consiste en una verdadera evocación del desierto, ¿verdad? Efectivamente, hay un proverbio árabe que dice que el desierto es el jardín de Alá. Yo le he añadido lo de el más bello jardín. Entonces un poemario monográfico dedicado al desierto, que dicho así a golpe pronto, digamos, pues parece algo árido, es decir, un poemario que todos los poemas hablen del desierto pues debe ser algo aburrido, y posiblemente lo sea, posiblemente sea aburrido para el que no le guste la poesía, pero más que nada yo he pretendido ahí dar mi propia visión del desierto, no como espacio físico, sino como espacio espiritual. Es decir, el desierto pues tiene mucha semejanza, digamos, con el alma humana, con el vacío interior de las personas, con los problemas humanos, la encrucijada de esta existencia, de esta vida. Y entonces por ahí van los tiros. Igual que Castilla, los páramos de Castilla sirvieron de inspiración para la generación del 98, pues aquí yo he querido homenajear un poco a ese espacio que se llama desierto, con esa gran paradoja que tiene, que es el más bello jardín. Lo dice propiamente los árabes, grandes constructores de jardines, cuando tenían agua, ellos dicen que el mejor jardín que hizo Dios, paradójicamente, es el desierto. De eso va el libro. Va el libro de eso, señores, no se lo pierdan. Yo creo que todo aquel que guste de la poesía, hay gente que es impermeable a la belleza de la poesía, pero todo aquel y toda aquella que verdaderamente guste de la poesía, hará muy bien en asomarse al desierto, tal y como Antonio nos lo presenta, porque es su propia percepción de ese espacio que no solamente es un espacio geográfico, sino que también es un espacio espiritual, del alma. Verdaderamente, antes de meternos a fondo con el libro, porque el libro tiene miga, yo se lo advierto a ustedes, y eso que precisamente por la precipitación para hacer este programa no he tenido ocasión de leer completamente el poemario, pero los primeros poemas que he tenido oportunidad de leer, la verdad es que me han dejado enamorado, y esta noche, Dios mediante, lo que haré será terminar el libro hasta el final. Bueno, pues antes de meternos en Honduras con este libro, como digo, lo importante sería tal vez pues presentar a aquel que todavía por desinformación no sepa quién es Antonio, pues quién es Antonio. Antonio Gómez Hueso verdaderamente es uno, digamos que, de los exponentes más significativos de la cultura toseriana y provinciana. Resulta que dentro de lo que es el panorama poético y literario de la provincia de Jaén, Antonio Gómez Hueso podemos decir que es un poeta ya consagrado.
No obstante, su profesión, con la poesía, ¿verdad, Antonio? No se gana uno el dinero. Me temo que no, me temo que no. No gana uno la vida con la poesía, por desgracia, pero su profesión es la docente. Son 30 años de trabajo docente lo que avalan pues la profesionalidad de Antonio como profesor. En nuestra localidad pues ha pasado siendo profesor en el Colegio Público Puerta de Martos, después en el Olivo, y actualmente pues ejerce su profesión como profesor de Historia y de Geografía en el Instituto Santo Reino de Torodonjimeno. Pero es que aparte de su profesión, que verdaderamente conecta con el mundo de la enseñanza, pues Antonio también, digamos que ha desplegado una muy tupida paleta de colores en el sentido de la vida activa en cultura. Antonio dirigió, yo creo que en uno de los momentos más esplendorosos de nuestra Casa de la Cultura, dirigió pues lo que fue la Casa de la Cultura de Torodonjimeno, allá por los años finales del 80, de la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX. Antonio fue precisamente también el artífice de rescatar una revista que en la transición había dado mucho, que era El Periscopio, y que Antonio trató, digamos que de alguna manera, de rescatar bajo la cabecera de la Gaceta Tosiriana. Y Antonio también, pues verdaderamente fue el artífice de una serie de exposiciones inolvidables. Yo creo que todos los que la vivimos, yo era un chavalillo en aquel entonces, pero todos los que vivimos aquellas exposiciones maratonianas de pintura, que no solamente acogieron a pintores tosirianos, sino también a pintores, a pinceles de la provincia y de fuera de la provincia. ¿Nos puedes contar alguno de estos pintores? ¿Quiénes fueron, Antonio? Sí, yo guardo un recuerdo magnífico de mi experiencia con los pintores. Cuando yo estaba de director de la Casa de la Cultura, pues vi la necesidad de hacer una serie de exposiciones que ofrecieran una oportunidad a los grandes artistas locales que tenemos en pintura. Y entonces sacamos una especie de ciclo de exposiciones periódicas de artistas tosirianos, que empezamos pues con el magnífico don José López Arjona, cuyo recuerdo pues nos ennoblece. Y entonces a partir de ahí pues llegaron una serie de pintores, todos magníficos, Manuel Molina Zufía, todos magníficos, Campos Carpio, en fin, y muchísimos más que sería muy exhaustivo el contar aquí. Y de todo ello pues yo aprendí bastante viendo cómo montaban la exposición, viendo sus criterios artísticos, viendo la percepción que ellos tenían del arte, la percepción que tenía de lo que es un cuadro. Y entonces para mí es una de las experiencias más gratificantes de mi paso por la Casa de la Cultura, aquella exposición, aquel ciclo de artistas locales, y guardo un recuerdo magnífico de todos estos grandes artistas de Torodonjimeno. Lo que pasa es que yo dejé la Casa de la Cultura pronto y no se pudo ultimar ese proyecto, que ese proyecto hubiera finalizado con la edición de un libro conmemorativo en donde hubieran estado todos los pintores con su biografía y con su obra a color, alguna representación de su obra. Lamentablemente yo me marché y no se pudo completar ese bonito proyecto. Pues la verdad es que sí, que hubiera sido un proyecto que ahora, pues visto en retrospectiva, hubiera sido verdaderamente un testimonio de un periodo, yo creo que bastante reciente de la historia local, que verdaderamente es siempre grato de recordar. Precisamente fue en una de esas exposiciones donde yo, que era un chavalín, te conocí allí. Sí. Yo me acuerdo perfectamente de eso y de tu invitación generosa, pues para que un grupo de amigos míos que estábamos ahí, alguno dibujaba cómics, otro hacía otra cosa, otro escribía, pues pudiéramos participar en esa revista que también llevaste con tan buen tino, que fue la Gaceta Tosiriana, que la gente la seguía verdaderamente pues con la boca abierta. Justamente Órdago, nosotros, Luis y yo, verdaderamente teníamos en mente cuando sacamos Órdago ese proyecto tuyo, ¿no? Sí, y el proyecto, lógicamente, heredado por el Periscopio, cada uno con su percepción de la realidad y sus opiniones y sus cosas, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que estas dos revistas son antecedentes de lo mejor que ha tenido Torodonjimeno en los últimos años, ¿no? Yo que creo que es obligado en una gestión cultural que se disponga de un medio de comunicación escrito, en este caso una revista, y realmente empezó, como tú muy bien has dicho, con el Periscopio, y luego continuó con Plaza Pública, que la hizo el señor Leiva, antecesor mío, y después con la Gaceta Tosiriana.
Lo vuestro de Órdago es una revista más de investigación, es una revista más ardua, más especializada, más cultural, más profunda. La Gaceta Tosiriana tocaba una diversidad de temas, tocaba hasta los temas deportivos, temas de pasatiempo, o sea que vuestra revista realmente es más honda y más profunda, pero yo creo que la que hacíamos nosotros también tenía una gran, creo que tenía una... No voy a decir gran importancia porque sería muy pretencioso por mi parte, pero sí quiero decir que tenía su objetivo claro, que es transmitir parte de lo que se hacía en Tordón-Jimeno en el ámbito cultural, ya sea a nivel de cuento, poesía, cómic, pues, arte, pasatiempo, en fin, había un sitio para todo. Yo creo, y estoy en posición de decirlo, que teniendo en cuenta la modestia de Antonio, verdaderamente aquel que no conociera la Gaceta Tosiriana, pues tenga en cuenta que verdaderamente fue un proyecto de lo más genuino y de lo más interesante que ha tenido Tordón-Jimeno, tiempo A. Bueno, Antonio no solamente se ha dedicado al mundo de la intervención cultural desde el ayuntamiento en su día, sino que también pues ha tenido a bien acompañarnos a todos, no solamente a los tosirianos, sino a todos los comprovincianos, pues desde sus páginas de opinión, más que páginas de opinión, de sus columnas de opinión, en las páginas de opinión de diarios como el Jaén o el Ideal o tantos otros. Verdaderamente es también un periodista en este sentido, un periodista de opinión, nos ayuda a pensar y actualmente lo viene haciendo también en una revista local que todos conocen ustedes, que es 30 días, me parece que se llama, ¿verdad, Antonio? Sí. En unos artículos muy interesantes que nos acerca un poco pues a lo que es la actualidad. Y bueno, y ahora ya pasando a lo que es el bloque de su obra, que es a lo que ha venido aquí, y antes de que se me levante, como se le levantó a Umbral, como se levantó Umbral, ¿por qué no se hablaba de su libro? ¿Por qué no se hablaba de su libro, verdad? Pues bueno, antes de que se me levante de esa manera, que no lo haría nunca por la amistad que nos une, pues verdaderamente yo creo que es hora ya de pasar pues a presentar su vasta obra poética. Son ya 7 libros los publicados, sí, Antonio, sí. Y dentro de esos 7 libros, desde luego que algunos son teatro, otros son incluso cuentos, infantiles incluso, sí. Pero desde luego que dentro de lo que es tu biblioteca, la biblioteca de Antonio Gómez Hueso, la poesía es lo que verdaderamente marca pues el tono de varios libros, 4 o 5, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, son 5 poemarios. De hecho, esto es una cosa un poco curiosa, porque yo nunca había destacado por escribir poesía, y además entiendo que escribo una poesía un poco alejada de lo que son las corrientes literarias actuales. Yo escribo una poesía que a veces son reflexiones filosóficas, que tiene quizá poca imagen poética, poco contenido lírico, digamos, y tiene más un contenido filosófico. Y mi acercamiento a la poesía, pues la verdad es que no ha sido por pura intención mía, no sé cómo ha sido, porque yo siempre me ha gustado escribir relatos, prosa. Yo desde pequeño escribía prosa, cuando fui jovencito pues escribí las típicas poesías que todos escribimos a los 15 o 16 años de los primeros enamoramientos, y luego ya dejé la poesía porque era una cosa que me daba un cierto pánico tocar. La poesía es un arte bastante difícil, es un arte que está al alcance de todos nosotros, que al principio cualquiera de nosotros puede hacer un poema, pero verdaderamente hacer un poema bueno es bastante complicado, porque la poesía es el arte de decir mucho en pocas palabras, es la esencia de la literatura, y hay que tener gran maestría y gran dominio para ser un gran poeta, cosa que yo, no, por supuesto que no soy, pese a tu palabra de amabilidad que has tenido conmigo. Yo soy un escritor aficionado, que simplemente intento transmitir mis visiones de la vida, y sobre todo mis visiones filosóficas, y para ello utilizo un vehículo que es relativamente cómodo, que es la poesía, que te permite decir algo en pocos versos, en poco tiempo. Yo puedo escribir una poesía perfectamente en 5 o 10 minutos, a veces me paso meses sin escribir un solo poema, pero a veces a lo mejor un día escribo 3 o 4 o 5. Entonces, yo he llegado a la poesía de una manera un poco extraña. Estaba en Lucena, ya casado de maestro, y me dio algunas noches que estaba allí aburrido, en vez de ver la televisión, pues me dio por trazar algunos pequeños poemitas. Hice 13 y se me ocurrió mandarlo a un concurso, y bueno, pues tuve la enorme sorpresa de que quedó el segundo premio, y el premio no era ningún premio metálico, sino que te editaban el libro, y hice ya mi primer poemario, que es muy pequeñito, que se llama El vacío al desnudo, y que tiene solo 13 poemas, y eso me motivó para seguir escribiendo poesía. De todos modos, creo que cada vez soy más exigente con la poesía, creo que ya no publico todo lo que escribo.
Antes, en mi primer libro, publicaba todo lo que escribía y había cosas que estaban perfeccionadas y cosas que no estaban perfeccionadas, cosas que no estaban bien. Hoy ya soy un poco más exigente y no todo lo que escribo lo publico. Hay cosas que se dejan en el cajón para que repose en cuarentena y a veces no se publican nunca o a veces se revisan y se retocan y se vuelven a publicar. El vacío al desnudo, en un primer momento, fue tu primer poemario. Mi primer libro. Después también pusiste también de tu parte en el teatro, ¿no? Con Antonio, una obra de teatro que se puso sobre las tablas se estrenó. Y que evocaba unos momentos muy concretos de la vida del gran poeta Antonio Machado, ¿verdad? Lo de Antonio fue motivado precisamente también Lucena. Yo estaba trabajando en Lucena, donde estuve allí trabajando de maestro, y entonces vi un gran ambiente teatral allí. Entonces escribí la obra Antonio, que es una introspección, le llamo yo, introspección mágica sobre la vida y la obra del poeta Antonio Machado. Entonces es una obra que narra los últimos momentos de Antonio Machado, poco antes de que la muerte se lo llevara. Entonces él hace una especie de recuento de lo que ha sido su pasado, evoca alguna escena, conversa con la muerte del sentido de lo que es la poesía, el sentido de su vida, el sentido del paisaje castellano. Hay algunos elementos muy teatrales que aparecen en la obra, como fue, por ejemplo, una boda entre Antonio Machado y una mujer que conoció en la última época de su vida, que fue Guiomar. Entonces hubo un sueño que tuvo Antonio Machado y que contó en una de las múltiples cartas de la correspondencia que él tenía, en donde él soñó que se casaba con Guiomar y que el sacerdote que hacía la ceremonia no era otro que don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno, sí. Es un poco curioso, me pareció que eso era bastante teatral, entonces lo incluí en esa obra. La obra se estrenó por parte de la agrupación lírico-dramática Barahona de Soto y tuvimos la suerte de que nos la subvencionó la Diputación de Córdoba y se llevó a todos los pueblos de Córdoba, a un montón de pueblos. Y yo participé precisamente en la obra, pero ni como actor ni como escritor de la obra, participé. Increíble, pero cierto, como encargado de la música, como músico, realmente yo puse la música de la obra, y yo era el encargado de que realmente entrara la música en su momento, que tuve algunos hallazgos de, por ejemplo, un vals de Delibes, de Coppelia, lo incluí en la obra, quedaba muy bien, porque había una cena en la cual Antonio Machado bailaba con la muerte, en fin, que tuve que preocuparme, como Kubrick, pues rebusqué entre la música clásica, entre la música que yo conocía, y realmente hice una especie de banda sonora para la obra. Qué bueno. No es tu obra teatral única, ¿verdad? No es la única, no. He escrito varias, algunas están inéditas, algunas aparecen en mi página web. He escrito varias, en ese volumen de Antonio hay dos más, y luego aparte de eso escribí otra que se llama Iznájar 1983. Que cuenta un hecho bastante truculento, ¿verdad? Sí, un hecho lamentable que ocurrió allí, que ocurrió en Iznájar, que una pareja, la noche antes a su boda, se suicidaron en el monte, se mataron, entonces él mató a la chica y luego se disparó él y se suicidó. Entonces, los motivos, se especuló mucho, fue una noticia que saltó en todos los medios de comunicación. Y se me ocurrió escribir una obra sobre eso, especulando sobre los motivos que podían haber tenido. Y narré esa muerte de esos jóvenes enamorados, pues la narré en esa obra que se llama Iznájar 1983. 1983. Esta es inédita, ¿verdad, Antonio? Sí, pero bueno, está publicada en mi página, me parece recordar. Sí. Yo la he leído porque me parece que me dejaste unas fotocopias del original, y hace tiempo que me acuerdo yo que... Además que me dejó bastante convulsionado, ¿no? Porque eran unos hechos bastante fuertes, ¿no? La obra introduce elementos oníricos, introduce también algunas letrillas de flamenco para que sirven un poco de puente entre la escena. Entonces, una obra que no se ha representado, pero de haberse representado hubiera contado con algunos cantaores flamencos, porque tiene una cierta letrilla. Todas las letrillas hacen referencia a la obra, a lo que está ocurriendo. Son letrillas de desamor, son letrillas de muerte, de abatimiento, que vienen muy bien con la trama que se va contando. Entonces sirven un poco de puente entre diversas escenas. Que sería pues muy cerca de lo que es el mundo, digamos que de la Andalucía trágica, ¿no? Sí, efectivamente. Y además teniendo en cuenta una cosa que ocurría,
que se decía que el pantano de Iznájar, por lo visto presentaba una triple mortalidad más que la media de toda España. Es decir, la mortalidad de la zona que hay alrededor del pantano de Iznájar pues era el triple que la mortalidad que había en España en suicidio, en el tema de suicidio. Entonces parecía que la gente que vivía al lado del pantano pues tendía a suicidarse más. Y sobre eso pues se especula un poco en la obra, sobre ese misterio, si tuvo que ver el hecho de que ahí había unas pequeñas casas, unas pequeñas aldeitas que se tuvieron que inundar cuando el pantano se llenó, en fin, todo eso es una obra muy misteriosa, en donde aparecen personajes muertos, que se entrevista y que hablan con los amantes y termina finalmente con la muerte de ellos. Dentro de lo que sería el realismo mágico hasta cierto punto, ¿verdad? Efectivamente, un intento de hacer ese tipo de teatro. Impresionante. Sí, sí, sí. Lugar maldito. Lo que pasa es que es una obra que también es una obra de teatro corto, es decir, no es una obra de 3 actos, es un solo acto largo, es una obra de unos 70 minutos. Pensaba para unos 70 minutos, no es una obra tampoco demasiado larga. Ahí estamos viendo, Antonio, nuestros televidentes lo están viendo, pues tu página web, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, efectivamente, sí. Aquí es donde puede la gente también pues, leerte, ¿no? Sí, esa es una página donde yo pongo más o menos las noticias que hay referente a mí, de cuando me aparece un libro, cuando yo escribo un artículo, pues lo cuelgo ahí. Están los artículos, están mis libros, un poco las actividades artísticas que yo tengo. Efectivamente, sí. Pues no solamente el teatro, porque Antonio siguió haciendo pues poesía, que verdaderamente yo creo que define su vocación artística. Le gusta también dibujar, le gusta pintar, le gusta tocar todo, hasta la música, no nos hemos enterado hoy. Esa es mi tragedia es esa. Mi tragedia es que en mi vida me gusta tanto una serie de actividades que realmente estoy muy fragmentado y no tengo tiempo, es decir, no tengo tiempo para escribo menos de lo que debería escribir, porque me gusta mucho el senderismo, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, me gusta mucho leer, me gusta mucho, en fin, tengo un montón de actividades, realmente no me aburro nunca. Y escribo menos de lo que debería escribir. Pues la verdad es que, hombre, son razones para vivir, precisamente, ¿no? Todas estas que tú has apuntado. Y yo decía que define la poesía en gran medida lo que es la vocación de Antonio, porque solamente mirar su biblioteca, quiero decir, los libros que tiene puestos al público, pues hay un número de poemarios que abruma a todo el resto de géneros literarios, ¿no? Y dentro de esos poemarios, pues el que él mismo ha comentado, El vacío al desnudo, que le granjeó un segundo premio en Bilbao, ¿verdad? Fue en Vizcaya. Después, este libro que él mismo nos ha contado aquí, pues lo animó a seguir escribiendo poesía, aunque le tenía tanto respeto, porque como bien ha dicho Antonio, la poesía no la confundan ustedes con la rima. Hay cosas que riman y son poesía, y hay cosas que riman y son ripios, ¿verdad, Antonio? Precisamente esa es la complejidad del poeta. Sí. Efectivamente, la poesía es un género dificultoso, porque la rima es un elemento, pero la poesía tiene otros elementos más, como pueden ser el ritmo, como puede ser la musicalidad. Entonces, escribir poesía verdaderamente difícil, no es lo mismo que escribir prosa. Es decir, cuando hacemos las cosas mal, y yo soy el primero que a lo mejor a veces la hago mal, pues te sale una poesía que es prosaica, y eso no es así. Es decir, lo que es para prosa, darle a la prosa lo que es de la prosa, y darle a la poesía lo que es de la poesía. Es decir, no se debe nunca confundir la prosa con la poesía, y no se debe hacer poesía de lo que verdaderamente es prosa. No obstante, la poesía tiene una regla muy severa, y por eso es poesía. La regla puede estar en la rima, o puede estar en la métrica, o puede estar en la musicalidad, o puede estar en la estructura interna de un poema que el autor crea, o puede estar, por ejemplo, no sé, en el romper el vocabulario, pero escribir una poesía uno tiene que someterse a una disciplina, no se puede poner lo que se quiera, ni se puede terminar el verso donde se quiera. A veces uno, por problema de edición de un libro, tiene que cortar un verso, y uno ve ya que lo ha hecho mal, tiene que cortar un verso porque no cabe, porque era demasiado largo, o tiene que eliminar un vocablo. Con todo esto lo que quiero decir es que la poesía es tremendamente fácil de escribir, porque cualquiera puede hacer un poema sencillo y está al alcance de todos nosotros, pero tremendamente difícil también, y que sobre todo hay que someterse a una regla, o bien las reglas clásicas, si se domina y uno gusta y se sabe. A mí me parece maravilloso los sonetos, y me parece maravilloso una décima, me parece maravillosa todas las reglas clásicas.
y el que sabe dominarla, pues yo me descubro ante ella. Pero luego también hay otro tipo de poesía más moderna, que no siguen a lo mejor esas reglas, pero sí, si se fija uno bien en esos poemas, tiene una estructura interna, tiene una musicalidad, tiene un ritmo, que son las que verdaderamente le dan entidad y fuerza al poema. En definitiva, que el poeta libre, el verso libre, no es tan libre, ¿verdad? No es tan libre. Para mí no es tan libre. Y yo, por ejemplo, siempre he comparado, escribir una poesía es como tocar el piano. Es decir, cualquiera, aunque no sepa música, va al piano y teclea unas cuantas notas y se oye algo agradable. Y no sabe nada de música. Pero, sin embargo, ser un buen pianista es algo extremadamente difícil. Lo mismo pasa con la poesía. Cualquier muchacho, aunque tenga 12 años, que tenga 13 años, puede escribir un poema y escribir un poema bueno. O sea, que es una cosa que está muy accesible a nosotros, porque es una cosa que se escribe en poco tiempo, que no requiere como una novela de una investigación, de unos planteamientos ya formales, muy rigurosos. La poesía es algo accesible, pero sin embargo, repito, el hacer un buen poema es algo complicadísimo. Y aparte de esto que estás diciendo, que es muy interesante, pues para todos aquellos que nos vean y que hagan sus pinitos, aunque sea a escondidas, sí, ¿no? Pues otra cosa también sobre la poesía y sobre el hacer del poeta, ¿no? Se habla mucho cuando se habla de poesía de inspiración, ¿no? Pero como decía Picasso, a la inspiración hay que ayudarle. No se trata, la inspiración no es la espontaneidad de, no sé, pues, poner un lienzo y empezar a tirar allí pues pintura, ¿no? Y a ver qué sale. No es eso, hay inspiración también, ¿verdad? Sí, sí. Pero no podemos dejarlo todo a la inspiración, que es la parte que tú has tocado tan exquisitamente. Sí. O sea, hay una disciplina detrás del trabajo poético bien hecho, que trata de hacerlo bien. Y en cuanto a la inspiración, ¿qué nos puedes decir? ¿Existe ese estado de inspiración o no existe? Pues existe lo que se llama algo así, ¿cómo lo definiría yo? Algo como el duende. Es decir, yo lo que entiendo que existe es que la poesía a veces no responde a planteamientos completamente, digamos, objetivos o conscientes. Hay otra parte creativa en el ser humano que es el inconsciente. Entonces, el inconsciente se puede manifestar a veces, lo que se puede llamar inspiración. Es decir, lo que sí tiene que haber antes de la escritura de un poema es un estado, una actitud más o menos de reposo, más o menos de relajación, para que a veces fluya idea y fluya imagen que llevamos en nuestro interior. A veces fluye, a veces no. No podemos... En ese aspecto yo diría que existe la inspiración, yo diría que sí existe, pero no es la inspiración esta de decir me voy a sentar a ver las musas me llegan, no, tiene que haber un trabajo previo, Yo creo que en cierta medida el trabajo creativo ya en el arte, la creatividad del arte, eso que dice que sale del corazón, tiene que ver un poco con el ser, con su fobia, con su fantasma. Ya lo dice esa frase tan famosa: el que trabaja con las manos es un obrero, el que trabaja con las manos y la cabeza es un artesano, el que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un artista. Entonces el artista tiene que imponer lo que hace, eso que se llama corazón. Y ese corazón, ¿cómo se manifiesta? Ese es el problema, ¿cómo se manifiesta? Yo no puedo decirle ahora mismo, corazón, aparece, que quiero escribir un buen poema. El corazón no aparece. Es decir, eso sería lo que se llamaría un poco la inspiración. Pero sí yo debo de estar muy atento. La vida se trata de estar atento, relajado, intentando no estar condicionado por nada. Y en esa especie de estado, si uno es capaz de conseguirlo, de ti fluyen una serie de ideas que te hace hacer un poema. Eso es la experiencia mía, lo que yo entiendo en el fondo, como mío. Es decir, apertura, ¿no? Sí, porque es que yo, por ejemplo, cuando escribo un poema, yo nunca... Sí lo tengo, esos planteamientos sí los tengo en cuenta, pero en poesía yo nunca sé de qué voy a escribir. Yo nunca sé de lo que voy a escribir con un poema. Es decir, no he escrito nunca un poema un poco de encargo, que previamente diga yo, tengo que escribir un poema sobre la paz, o tengo que escribir un poema sobre el campo andaluz. No, yo nunca he hecho eso. Yo me he puesto, yo lo que hago cuando me pongo a hacer una poesía, es que me pongo en un estado, digamos, de motivación cultural. A veces ese estado lo consigo escuchando música clásica de fondo, a veces estoy leyendo un artículo de un periódico, pero tengo al lado mi hoja en blanco. A veces estoy leyendo una crítica artística sobre una exposición. ¿Sabe que una de las cosas que más me inspira a mí son las críticas sobre exposiciones de cuadros? Qué cosa más curiosa, escribe para hacer poesía. No sé, alguien viendo un paisaje, alguien escuchando el MP3,
Es decir, yo creo que hay que ponerse en un estado de comunicación, de recepción artística, sin ninguna urgencia. Yo a veces me pongo en ese estado y no escribo nada, no escribo ni un verso o 2 o 3, me tengo que ir, nada, y nada. Pero luego hay otros días que fluye de una manera natural. Entonces, si eso es la inspiración, pues diría que existe, pero en fin, habría que ver lo que entiende cada persona por inspiración. Pues contando lo que de todas maneras, perdona, de todas maneras hay que volver a esta frase típica que dijo aquel escritor, no recuerdo si fue Unamuno, que dijo: si llega la inspiración, que me encuentre trabajando. Que me encuentre trabajando, eso es. Si llega la inspiración... Yo creo que era esta misma que he dicho yo, pero yo la he equivocado. Ah, pues creo sí, que era sí, esta. Sí, eso la dice la frase, sí. Le preguntaron a alguien sobre la inspiración, si existía la inspiración, o a Picasso, dijo: no sé si existirá o no, pero que si existe la inspiración, que me encuentre trabajando. Que me encuentre trabajando, ¿verdad? Pues yo aparte de que encontrarlo uno trabajando, es encontrarlo en esa actitud receptiva. Uno tiene que tener ante el arte una actitud receptiva y una actitud de sosiego, de calma y de meditación, y esperar a que el chispazo. Pues al pie de lo que estabas diciendo, nunca mejor dicho, al pie de obra, ¿no?, que estamos, al pie de lo que estabas diciendo sobre la tarea del artista, y en concreto del poeta, que tiene que estar abierto, que tiene que estar receptivo a esos efluvios, ¿no?, y a ese fondo que tú decías que has localizado en lo que algunos llaman el inconsciente, ¿no? Yo estaba pensando, conforme estabas contando todo esto, pues uno de los recursos, digamos, que más socorridos que tenían los surrealistas, que era la escritura automática, ¿no? Yo la utilizo mucho, precisamente. Se me ha olvidado decir, la escritura automática, pues magnífica para hacer determinados tipos de poesía. Posiblemente, si uno está siempre haciendo la escritura automática, pues salga a lo mejor cosa que es desechable, pero a veces sale grande hallazgo. O sea, el ponerte... Y sobre todo, la escritura automática tiene una virtud. Tiene la virtud de empezar un proceso creativo, sin está tan condicionado por la mente, por el raciocinio. Eso es importante. A lo mejor tiene el problema de que no ha estado tan receptivo, de que no ha hecho, digamos, ese relax, no ha esperado a tener un ambiente interno propio de sosiego, pero tiene esa ventaja un poco. Es que en el arte, igual que, por ejemplo, en otras facetas de la vida es muy importante el cerebro, pues por ejemplo para el investigador, que tiene que estar verdaderamente utilizando la cabeza y comparando documentos y comparando frases y buscando aquí, buscando allá, o para un médico o para un estudioso que está estudiando cualquier carrera técnica, el pensamiento es fundamental. Para el arte no. Para el arte hemos visto que quizás el elemento más importante es el corazón. Yo utilizo mucho la escritura automática, la he utilizado en muchísimos aspectos. Por ejemplo, mi libro de jazz, que disipa las nubes, hay un montón de poemas que son pura escritura automática. Es un libro dificultoso porque es bastante duro de entender a un cierto nivel, que ni yo mismo a veces sabría explicar. A veces, si alguien pero eso es también, pues, digamos que ahí es donde se abre, ¿no?, sí, la posibilidad de que el lector también sea constructor. Efectivamente, lo que se llama poema, ¿no?, una obra abierta, en la cual el escritor no lo da todo mascado, no da el poema terminado, sino que él introduce una serie de elementos simbólicos que sirven para que el lector termine el poema. Son elementos tan ricos y tan interesantes que lo introduce sin dar ninguna conclusión, y el lector el que verdaderamente saca sus conclusiones. Haciendo un somero repaso de los títulos que has publicado, Antonio, sí, pues hemos sí, dicho ya que El vacío al desnudo, sí, 100 pájaros cortejando al fénix, que después salió en poesía... Después salió Piedra y agua en el coito de los siglos. Que me acuerdo perfectamente, y eso que hace tiempo que lo leí en Salamanca, pero me acuerdo perfectamente del poema sobre Venecia, sí, que es una maravilla, ¿no? Realmente el título de ese libro es una definición de Venecia. Es decir, yo hice en ese libro 3 poemas sobre Venecia, y uno de los versos que me salió así fue decirle a Venecia que era piedra y agua en el coito de los siglos. Es decir, ¿qué es Venecia? Una ciudad que tiene fundamentalmente piedra y agua, y que está en un estado amoroso durante siglos. Entre la piedra y el agua hay un coito que dura siglos. Entonces, una definición de Venecia. Ese es un libro irregular, yo creo que un libro un poco de transición. Creo que hay poemas que estoy más satisfecho y otros que me gustan bastante menos, Es un libro de transición y un poco. Después de ese ya... Después viene un libro que se llama Jazz, que disipa
que es el las que, nubes. el que comentabas Sí, ahora, ¿no? que este es un libro donde yo tuve una manera de escribir un poco distinta a la que habitualmente empleo. Utilicé mucho los procedimientos que hemos visto, como de la escritura automática de los surrealistas, que siempre a mí me ha interesado y me ha gustado mucho el surrealismo. Entonces utilicé bastante este procedimiento en algunos poemas. Es un libro dificultoso porque es muy ambiguo, es un libro muy abstracto, y entonces es el libro más difícil de leer de los míos. Yo empecé haciendo una poesía muy sencilla y ahora he vuelto un poco a la sencillez en este último libro del Más bello jardín, porque se supone que el libro lo ha escrito por un habitante del desierto, un beduino, que lo escribe en primera persona, y él habla un poco del entorno, de las caravanas, de su vida diaria, del desierto en general. Y entonces este ya es una poesía quizá un poco más sencilla. Precisamente vamos a pasar a este libro, ¿no? Sí. Al último libro que nos ha traído aquí, a El más bello jardín. Yo te decía antes de que nos pusieran en escena, pues si había algún poema que verdaderamente te gustara de todos los que aquí has presentado. ¿Hay algún poema que te gustara más sobre los demás? Específicamente no hay ninguno. Hay algunos que me satisfacen más que otros, pero específicamente no hay ninguno por el cual pudiera decidirme. Sería difícil, es como el que tiene varios hijos y realmente es difícil. Yo me he decidido por uno, porque sabía que el progenitor de una obra pues no es precisamente alguien al que le podamos decir a qué hijo quieres más, porque eso es como decir solo a un padre, ¿no? A ningún padre se le ocurriría decir, pues quiero más a este hijo y a este no. Entonces, teniendo en cuenta que eso es algo que suele suceder entre los escritores y entre los artistas, lo mismo el que hace muchos cuadros tampoco va a elegir uno sobre otro, pues yo, previendo eso, he elegido por ti. Y espero no equivocarme, es sobre todo para introducirnos ya en el libro y que la gente pues se haga una idea de tu poesía, ¿no? De todo el mundo de sugerencias que presentas, y en este estilo, ¿no? En este momento también de tu trayectoria poética. Claro que el libro tiene el problema ese de que cuando se edita un libro, realmente no se edita uno en el momento de escribirlo. Este es un libro que yo escribí empecé a escribirlo hace unos 10 años aproximadamente, y lo tenía ahí por si le añadía algunos poemas más. Entonces son poemas muy antiguos. Cuando yo decidí escribir un libro sobre el desierto, pues empecé a escribir poemas, pero lo dejaba ahí, de vez en cuando se me ocurría uno y lo añadía, o de vez en cuando se me ocurría otro y lo añadía, pero lo tenía un libro que lo tenía abierto sin terminar, y luego de pronto pues decidí completarlo, puesto que ya no estaba yo tan motivado con seguir con este libro. Que el poema es que hay una especie de fase, es decir, lo que se publica hoy no es lo que yo escribo hoy. Tengo realmente terminado un poemario, que creo que saldrá el año que viene, que sí responde un poco a la poesía que hago hoy, y espero que sea el poemario mejor de los míos, que ya imagino que si puedo lo publicaré el año que viene. Muy bien, pues yo con tu permiso, Antonio, voy a leer Elogio de mi camello, que es uno de los poemas de que consta este poemario. Elogio de mi camello. Mi camello, relámpago de oro y seda, el más bello presente que Alá me hiciera, no pregunta, pues nada sabe, no protesta, pues nada espera. Solo tiene corazón de viejo amigo alado, confidente único, de penas y quimeras. Mi camello, latido de voluntad, avanza con su alma liviana, destrozando espejismos satánicos, pisando a los espíritus malvados que huyen por angostas grietas, alertando a los escorpiones dorados, esperanza de esta confusa tierra. Si te monta el pirata infiel, revuélvete y lánzalo contra las mimosas. Si te hiere el mercader traidor, piérdelo detrás del horizonte. Si te maltrata el arpío guerrero, balancéalo en batalla hasta que lo mueran. Material del viento, tiene vuelo y no es ave, compasión y no es hombre, y una cierta felicidad al llegar la tarde. Mi camello, pozo de paz y sal, sufriremos extraviados por los remolinos, descansaremos juntos en medio del oasis, moriremos encontrados en cualquier camino. Yo quiero su compañía también en el jardín eterno de Alá. Es precioso, ¿eh? Lo has leído muy bien. Es una musicalidad la que tiene el poema, pues exquisita. Yo es que creo que tú lo has realzado porque lo has leído muy bien.
La descripción se supone de una persona que tiene un camello y que lo quiere mucho, como compañero, digamos, fiel del desierto. Y lo quiere tanto que al final dice que quiere su compañía también cuando le llegue la muerte a él. En el reino de Alá, cuando le llegue la muerte, que también quiere que el camello esté con él. Y él está pensando también un poco en el que cualquier día pues morirán en el desierto los dos, y morirán encontrados el uno enfrente de otro. Eso al principio es una descripción un poco poética de ese viejo compañero suyo. Muy poética, Antonio, muy poética. Desfilan por este poemario, pues lo que ha dicho Antonio, personajes propios del desierto, los tuareg, los beduinos, los camellos, los oasis, toda la iconografía propia de lo que es ese elemento en el que la vida humana no es ni mucho menos agradable, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y después, pues volviendo a lo que al principio nos decía Antonio, el desierto en este poemario cumple la función de ser un trasunto de lo que es el mundo interior del poeta y del hombre, y también de la civilización, ¿no, Antonio? Pues también, porque en cierta medida, esta civilización que estamos haciendo, con tanta contaminación, esta civilización tan insana, hace que el desierto nos gane terreno poco a poco. Ya lo hemos visto, que está avanzando. Yo tenía un poema, precisamente en el libro este de 100 pájaros cortejando al fénix, que decía eso, de que avanzaba el desierto, de que habíamos olvidado todo lo que era nuestra identidad para ser más pálido, más rubio, algo se decía así, más erecto, y que no habíamos contado con el desierto. Dicho de otra manera, estamos olvidando verdaderamente nuestra seña de identidad, pues por conseguir una serie de cosas propias de la civilización consumista, y eso hace que en cierta medida pues tenga eso que como repercusión de que nos puedan venir cosas verdaderamente negativas para nosotros, que aquí está simbolizado con el desierto. No es que el desierto tenga nada que ver, pero bueno, por ejemplo, sí tiene mucho que ver con las agresiones que estamos haciendo al medio ambiente. Evidentemente que hay una relación totalmente directa, pero también como simbolismo lo que quiere decir es que el desierto, algo a lo cual se le teme, algo a lo cual le tenemos un pánico terrible, porque supone el estar perdido, supone la nada, eso nos puede llegar si verdaderamente olvidamos lo que somos, si vamos detrás de placeres pasajeros y vivimos la vida de un modo alocado, a espaldas de lo que es la vida sana, lo que es la vida natural. Y de los algo valores, de eso hay, y de los valores. Verdaderamente es cierto lo que Antonio decía en ese poemario, que es como un anticipo a esta entrada, a esta incursión en el desierto, en el sentido metafórico. Es cierto, y también muchos otros, como Nietzsche, por ejemplo, pues también lo vieron aparecer, hicieron como de profetas. El desierto avanza, decimos. Avanza y bueno, y ustedes saben cómo asomaba por Almería, ¿verdad? Asomaba por Almería ya. Y lógicamente la degradación de la naturaleza y la civilización que Antonio pues nos ha pintado, que es la nuestra, no es otra, es la nuestra, olvidándose del ser y buscando el tener, pues verdaderamente no conoce ningún límite. Por eso los bancos de peces no se les deja que se regeneren, los bosques se les prende fuego, como hace poco que ardió aquí un bosque aquí en Santa Ana, en Toro del Campo, y tantas otras cosas, ¿no? Verdaderamente es, por lo tanto, un poemario en el que también pues, es una invitación a la reflexión de qué estamos haciendo con nuestra vida y qué está haciendo la sociedad también consigo misma, ¿verdad? El desierto es un tema muy literario que han tocado muchísimos autores, aparte de Nietzsche, que ha citado, yo recuerdo ahora a Borges, recuerdo también a Camus, también, y algunos otros escritores más que tengo en la punta de la lengua, no recuerdo ahora mismo la obra esta del Cielo Protector, es una gran obra sobre el desierto. Entonces, el desierto es un tema bastante sugerente, como puede ser los páramos de Castilla, o puede ser, por ejemplo, el Everest, que también son temas donde la naturaleza plantea al hombre los máximos retos, y son temas donde el hombre verdaderamente se ve ahí solo, se ve con el deseo a veces de conquistarlo. De Jorge Luis Borges recuerdo, por ejemplo, que tiene un cuento
muy interesante, que habla del desierto como el más perfecto de los laberintos, porque resulta que el rey de Babilonia invitó al rey de Arabia a que conociera un laberinto que había hecho muy arduo, muy difícil, muy majestuoso, y entonces lo hizo penetrar en ese laberinto, en donde el rey de Arabia pues vagó afrentado durante más de un día sin poder dar la salida, porque eran miles de pasillos, de galería, de puerta, y no encontraba la salida. Cuando ya al final, ya por la noche, él pidió ayuda a Alá, pudo encontrar la salida, y cuando salió el rey de Arabia, estaba el hombre, no dijo nada, pero verdaderamente estaba muy molesto por la broma tan cruel que le había gastado el rey de Babilonia. Y le dijo al rey de Babilonia que él también tenía en Arabia un laberinto, y que si Dios lo quería, que un día lo dejaría que lo conociera. Entonces, cuando volvió a Arabia, lo que hizo fue que montó su ejército, invadió el reino de Babilonia, y hizo una serie de estragos allí, destruyó todo lo que pudo, y se llevó atado al rey de Babilonia, lo llevó en medio del desierto. Estuvieron cabalgando 3 días, y cuando estaban cabalgando 3 días le dijo: oh, en Babilonia me quisiste perder en un desierto que tenía, o sea, en un laberinto que tenía miles de galerías, de escaleras, de puertas. Yo te he traído aquí a mi laberinto, que no tiene galerías que pasar, ni tiene puertas que abrir, ni tiene escaleras que pasar. Y dicho eso, pues lo dejó abandonado y en mitad de desierto, donde murió de hambre y de sed. Claro. Por eso quiere decir que el desierto, paradójicamente, igual que aquí se plantea en el libro una paradoja, que se dice que el más bello jardín que Dios creó es el desierto. En el cuento de Borges, la paradoja es precisamente que el laberinto más dificultoso es el que no tiene. Exacto, no es el que más galerías tiene, ni el que más pasillos tiene, ni el que más encrucijadas tiene, ni más rincones tiene, sino precisamente el que no tiene ninguno de eso. Dicho con las personas, llevándolo esto al ámbito personal, realmente no haría falta a veces descondicionarse un poco de tantos conocimientos para empezar a ver la verdad, es decir, para empezar a ver la verdad. A veces los condicionamientos actúan desde el punto de vista en el terreno emocional, porque lógicamente en el terreno, digamos, técnico, los conocimientos son imprescindibles, y para desenvolver nuestra vida los conocimientos son imprescindibles, y además una maravilla que tengamos esta mente que tenemos para razonar las cosas y para llegar a todos los avances técnicos que hemos tenido. Pero en el ámbito de los sentimientos, la mente interviene demasiado y no debe de intervenir, y muchas de las tragedias y muchas de las desdichas que tenemos los seres humanos son consecuencias de que pensamos demasiado los problemas emocionales. Entonces habría que, para determinados problemas de la vida, había que vaciarse un poco, ser un poco desierto, y a partir de ahí empezar a construir algo, porque para que una copa tenga utilidad, un vaso para que tenga utilidad, lo mejor es que esté vacío. Si está lleno no tiene utilidad. Tiene que estar vacío para que pueda servir, para que pueda ser útil. En ese planteamiento coinciden la mayor parte de las tradiciones espirituales de Occidente y de Oriente, ¿no? Efectivamente. Cuando has dicho lo del vaso, yo me estaba acordando del Tao Te Ching, de Lao Tse, y también con todo lo que estabas diciendo me acordaba, porque el pensamiento en el fondo se constituye de palabras, ¿no? Se constituye de palabras, algunas tienen su realidad, pero otras son a lo veces etiquetas falsas y vacías. Y resulta que me acordaba de una frase, pues, del gran escritor irlandés, a ver si lo digo ahora, James Joyce, que decía esas grandes palabras que nos hacen tan desgraciados, ¿no? ¿Cómo es posible que muchas palabras de las más hermosas realidades, precisamente por esos condicionamientos, ¿no?, nos hacen tan desgraciados y nos hacen mirar mal al otro, o tenernos por poca cosa a nosotros, o tantas otras cosas? Verdaderamente, claro, la invitación al desierto sería la invitación a desposeernos de todo eso que muchas veces nos apesga, nos carga tanto y nos lastra, ¿verdad? Efectivamente, las palabras realmente no hieren, no son ningún cuchillo ni ninguna pistola, pero las palabras hieren a un ente que nosotros tenemos, que es el ego. El ego, un ente bastante nocivo, que uno crea de falsas ilusiones, diciendo soy el más guapo, soy el más listo. Entonces, cuando alguien con sus palabras nos contradice ese ego que nos hemos formado, pues realmente entramos con la ira, y entramos con el enfado, y queremos utilizar a veces la violencia. Entonces, lo que hace falta es ese ego, dominarlo, si se puede anularlo, y en ese caso, pues las palabras no harían daño.
Ese ego, dicen algunos intérpretes espiritualistas, hoy estoy yo muy místico, con esto de la poesía me has puesto tú en ambiente. Decían y dicen, coinciden muchos intérpretes espiritualistas, que precisamente ese ego del que tú estás hablando es el dragón de San Jorge, ¿no? El dragón de San Miguel Arcángel, el dragón en todas las tradiciones de Oriente y de Occidente, y también esa lucha por hacer que el ego no nos devore es precisamente la guerra santa, la auténtica guerra santa. La yihad auténtica de los musulmanes pues no es la de poner bombas ni la de matar a nadie. La yihad, entendida como lo entienden los sufíes, es precisamente la lucha interior de dominarse, y en el cristianismo, no hace falta que nos vayamos muy lejos, también está muy presente esta misma doctrina, ¿no? En el sentido de que el hombre tiene pues que ir matándose poco a poco a sí mismo, a ese sí mismo que es el sobrante, ese yo, pues para hacerse hueco y de esa manera brindar la posibilidad de que Dios aparezca, ¿verdad? Es que lo has definido muy bien cuando has dicho que es un dragón, porque es que el ego es una especie de monstruo, y él mismo se va reciclando, y a veces uno piensa que está peleando en contra del ego, pero es el mismo ego quien realmente está fomentando esa lucha para crecer más, Es un elemento que se forma con falsas percepciones de la vida. John Lennon decía en una de sus canciones, decía, la vida es lo que pasa ahí fuera mientras tú te entretienes haciendo proyectos. Es decir, viendo un poco cómo nosotros, con estos sueños que tenemos a veces, con estos proyectos, estamos creando un ego que luego va a ser nuestro principal enemigo. Y es ajeno, todo eso que estamos, es muy ajeno a lo que es la vida que está pasando ahí fuera, lo que es la vida natural, lo que es la vida de un paseo, lo que es la vida de contemplar un amanecer. Entonces, de bendecir la existencia, ¿verdad? De bendecir la existencia. Entonces, hacía falta eso, un vaciar ese ego. Vaciar ese ego es la tarea que hemos dicho. En ese caso, si se vacía ese ego, las palabras no hieren, y no. Porque realmente, si a una persona le dice a alguien asesino, pues no se molesta ni se enfada, porque sabe uno que no ha asesinado a nadie, que no es un asesino. Entonces no hay ningún problema. Ahora, si te dice, por ejemplo, le dicen a alguien, pues, ¿qué le digo yo? Pues digo, no sé, si decirle feo, inútil, cuando uno piensa que es muy útil, o feo cuando uno piensa que es muy guapo, pues entonces sí verdaderamente se enfada. No sé si el ejemplo está bien puesto. No, exactamente, que la crispación llega, y no quiero hablar de política local, la crispación llega en las personas, la crispación llega efectivamente cuando las palabras hieren a ese ego, a la imagen que ese ego ha fabricado de nosotros, y esa imagen no somos nosotros. No somos nosotros. Efectivamente. Muy profundo, como ven, el debate de hoy, más que debate tertulia amistosa, ¿verdad? Pero precisamente hablábamos de el más bello jardín, y hablábamos del desierto. El desierto como introspección, el desierto como despojamiento, desasimiento de todas aquellas cosas que en lugar de ayudarnos, nos entorpecen. ¿Para qué? Pues para la finalidad que tenemos, la de ser felices, ¿no? La de ser felices, la de estar contentos con nosotros mismos, la de estar tranquilos en nuestra conciencia, la de no temer a nada ni a nadie. Solamente el cristiano teme a Dios porque a él se le puede temer, yo le temo a Dios, desde luego que sí, pero desde luego que estamos hablando, ya ven, de unas cosas que aquí no están. Hay que buscarlas aquí, ¿verdad, Antonio? Efectivamente. Ahí aparecen algunos de esos temas, pero a un nivel simbólico que realmente no están explicitados de ninguna manera. Ahí el libro lo que plantea son una serie de sugerencias sobre unos temas hondos. Y sobre lo que tú estás planteando de ser feliz, yo es que creo que es la única tarea que podemos hacer, que es la más difícil, pero ser feliz hemos confundido con tener placeres, y eso no es. Los placeres realmente lo que hace es que te atan más, una serie de placeres artificiales, que lógicamente ser feliz es placentero, imagino que será. Pero la tarea que tiene el hombre es ser feliz, lo que pasa es que es la más difícil, es decir, nos morimos sin conseguirlo a veces porque es muy difícil y porque el propio ego no lo impide. Desde luego que sí, que es precisamente ese amor propio malentendido, esa soberbia, esa vanidad y esa tontería humana que todos tenemos, ¿no? Que todos tenemos, la que nos está impidiendo continuamente pues que fluya precisamente el don de esa felicidad que todo el mundo persigue y que nadie alcanza, y que no la alcanzamos tal vez por eso mismo, ¿no? Porque nos atamos tanto a las cosas que al final nos hundimos con lo que nos atamos. Verdaderamente yo creo que es un poemario que hay que invitarles a ustedes a que se acerquen a él y a que lo lean.
Yo iba a terminar el programa, pero no quería terminar el programa sin preguntarte una cosa que era ocasión de preguntarla a un poeta, porque aquí nos acompañan pues amigos de la historia del arte, amigos de historia sobre todo, algún que otro escritor de novela nos ha acompañado, y es la primera vez que tenemos a un poeta, ¿no? Un poeta que nos está acercando pues a lo que es el quehacer poético. Y yo quisiera preguntarte, Antonio, una cosa, ¿cómo reacciona el mundo, digamos que más que literario, el mundo de la publicación con el asunto de las poesías? ¿Es fácil en España, o para ser más concretos, en la provincia de Jaén, publicar poemas? Pues no, realmente es difícil, aunque se está abriendo nuevos campos, como ahora después intentaré decir, pero es bastante complicado, porque la poesía vende poco y lógicamente las editoriales pues tienen un móvil, que es el móvil económico fundamentalmente. La poesía es muy difícil, a no ser que sea un escritor consagrado, y también incluso hay algunos casos de escritores ya reconocidos que tienen muchos problemas para publicar, y tienen incluso que publicarse su obra si quieren hacerlo con editoriales de prestigio. Más difícil todavía para las personas que son aficionados, como el caso mío. Entonces, publicar es difícil, porque realmente el género poético, aunque sea conciso en cuanto a la brevedad que tiene en sí un poema, sin embargo, es realmente difícil de leer para el público en general. El público en general, pues, lee poco, pero si tiene que leer, pues, más o menos se van por novelas de evasión, más o menos se busca la evasión, porque hoy estamos en una sociedad de que se busca el placer inmediato. Y la poesía no es el placer inmediato, es el placer de saborear unas palabras, de entrar dentro de las propuestas, digamos, que el escritor quiere hacer, que a veces son complejas. Como la poesía es el arte de decir mucho en poco, es literatura, digamos, condensada, comprimida, la poesía agota mucho al leerla. Es decir, yo me pongo a leer una novela, pongo a leer Los pilares de la tierra y puedo estar leyendo pues 2 horas. Sí, y me divierto leyendo y enseguida quiero cogerlo otra vez, pero si cojo un libro de poemas, cuando llevo leído 2 o 3 poemas ya estoy verdaderamente, si estoy leyendo bien, estoy ya cansado, porque me requiere un esfuerzo intelectual superior al que me requiere leer una novela de evasión, que me dejo llevar. Eso igual que ver la televisión o ver un ballet. Es más lógico, es más fácil ver la televisión, que uno se deja llevar pues por todo lo que allí le ponen, que ve un ballet, que uno tiene que apreciar el movimiento de los bailarines, que tiene que apreciar la música. Es más complicado ver una zarzuela o ver un ballet o escuchar una ópera, es más complicado lógicamente que ir a ver un partido de fútbol o ver la televisión. Pues lo mismo pasa con la poesía. Es más complicado, por lo tanto la gente huye más, es más complicado leer un buen libro de poemas a leerse una novela histórica o un bestseller puntual. Sí, sí. Precisamente... En cuanto a publicar, realmente es difícil, pero hoy, perdona que un poco que no había, contestando al inciso tuyo, hoy se abren nuevas posibilidades de publicación al alcance de todo. Está, por ejemplo, Internet, en donde uno puede publicar sus libros en formato PDF. Y luego están también las posibilidades de publicación digital, que abarata bastante la publicación de los libros, porque realmente se publica según demanda. Es decir, se demandan 10 libros, se hacen 10 libros. No es como antes, que las publicaciones pues tenían que empezar con 1000 ejemplares, y luego había que venderlo, o 5000 ejemplares, luego había que venderlo. Ahora la publicación digital, que utilizan ya algunas editoriales, pues impresión bajo demanda. Entonces, ya digo, es más fácil. Es más fácil en ese aspecto. Bueno, yo te iba a decir una cosa, quería comentar, pues, antes de terminar, que el editor de este poemario de Antonio, de nuestro paisano Antonio, pues es de Pontevedra y es don Francisco Luis Pérez Poza, ¿verdad? Sí. Y tiene precisamente pues en internet un enlace donde aquel que a lo mejor tenga por ahí poemas y crea que a lo mejor es interesante pues hacérselos llegar, pues puede ponerse en contacto con él. Es el Taller del Poeta, como se llama esta editora. Y el lugar donde se vende el libro únicamente. ¿Y dónde se vende el libro? Sí, porque es que se ha firmado un contrato, sí, de momento, o sea, hay que pedirlo por internet. O sea, el libro está a la venta en toda España, pero es a través de internet. Bueno, pues yo les voy a dar simplemente la dirección, muy rápidamente, que es Taller del Poeta, en minúscula, todo junto, @mundo-r.com. No obstante, supongo que metiéndose en cualquier sitio como Google, poniendo el Taller del Poeta, seguro que saldrá, ¿verdad?
Bueno, Antonio, ya vamos a ir concluyendo y después de esta rica tertulia de tarde contigo, ¿no? Que, hombre, pues somos conscientes de la cultura, de la mucha cultura que tienes, eso lo muestra, lo manifiestan tus poemas, que son muchas veces guiños, pues, al lector, y si ese lector no ha leído mucho, tal vez se pierda, sí, ¿verdad? Porque hay muchas citas, digamos que alusiones a la muerte en Venecia, por ejemplo, que me acuerdo de la película, de este otro, ¿no? La película de Visconti. Y el libro de Thomas Mann, ¿no? Y tantas alusiones, ¿no? Indirectas y eso, que en tu poesía hay y que verdaderamente pues, manifiestan esa cultura, ¿no? Que hay detrás de tu buen hacer poético. Pues bueno, comentando eso y precisamente también teniendo en cuenta pues la multitud de registros en los que te mueves, ya para terminar simplemente pues decirte, no para que abundemos, porque si no me pueden tirar de la oreja, pero sí que decirte que yo soy muy amigo y apasionado de tus fugacidades, ¿no? Sí. Porque es un estilo muy de Antonio, en todos sus poemas siempre, en todos sus poemarios siempre ha publicado estas fugacidades, que vienen a ser pues como una especie de refranes poéticos, de chascarrillos poéticos, que utilizan también mucho expresiones muy de Tolón Gemeno, ¿no? Y siempre me han gustado. Aquí también las hay, aunque se llaman de otra manera, ¿verdad? Bueno, pues ya para terminar, para finalizar, todo lo bueno se acaba, pues simplemente decirles una cosa, yo espero que les haya sido tan grato a ustedes como para mí, pues esta hora que hemos tenido aquí, pues de lujo con Antonio Gómez Hueso. Y también espero que hayamos sacado unas cuantas ideas. La poesía no es tan fácil como suponemos, la poesía no es simplemente rimar cosas y que salgan ahí el sol por antequera, y que la poesía verdaderamente es un arte que por muy pocos lectores que tenga, yo creo que no va a ser posible erradicar jamás en el mundo y en lo que es la humanidad. Mientras que haya un hombre con corazón, habrá poesía. Y mientras que haya unos oídos capaces de recibir ese mensaje, desde luego que habrá poesía. Yo planteaba, al principio del programa, les planteaba a ustedes, se lo planteaba también a Antonio, planteaba una paradoja, cómo era posible que un libro consagrado al desierto pudiera intitularse El más bello jardín. Creo, y me temo, aunque no lo he leído entero, pero por los pocos que llevo leído, que ya he adivinado la solución de la paradoja. El jardín verdaderamente son todos estos poemas, ¿sabes?, que tú has tenido a bien pues publicar, ¿sabes?, porque verdaderamente suponen un vergel de flores a las que acercarse y, bueno, de las que aprender muchísimo, de las que aprender del rico mundo interior de nuestro paisano y querido amigo Antonio Gómez Hueso. Si te quieres despedir de nuestra audiencia, Antonio. Pues sí, imagino que, o sea, te agradezco el que me haya invitado a este programa tuyo tan interesante, y en cuanto a la audiencia, pues realmente no sé qué decirle, que espero que algunas de las cosas que hemos dicho entre ambos pues le hayan sugerido algo interesante que le haga que se muevan un poquillo en las aficiones que pudieran tener de cualquier tipo de género, ya no solamente el género literario, sino el género musical o la naturaleza o lo que sea, porque la vida no solamente es la rutina diaria del trabajo, sino que hay que sacar tiempo para educar a algo que es lo más importante de la persona, que es la sensibilidad. Yo siempre he dicho que la sensibilidad es el grado superior de la inteligencia. El grado más superior que puede tener la inteligencia de una persona es la sensibilidad. Y entonces, educar la sensibilidad es una tarea que no podemos prescindir de ella. Y se hace de muchas maneras, no hay una forma única. Hay gente que la hace, ya digo, paseando, escuchando música, pintando, leyendo, de muchísimas maneras. Si le hemos sugerido alguna idea sobre este difícil arte que es cultivar la sensibilidad, pues yo creo que para darnos por satisfechos los dos. Pues desde luego que sí. Yo creo que sugerir, sí que hemos sugerido una cosa, y es que ustedes pues hagan lo posible por adquirir este libro y acercarse al mundo poético de Antonio Gómez Hueso. Y en su defecto, si ustedes pues no se atreven con la poesía, a leerla, no solamente a no escribirla, pues cojan cualquier libro, que siempre va a venir bien, y desenchufen un poco el televisor después de vernos a nosotros, claro que sí. Bueno, queridos paisanos y queridos amigos de otros pueblos y de tantas otras partes que nos veis, como siempre, pues desearos un feliz fin de semana y una muy provechosa semana la que viene. El próximo viernes, por motivos personales, no va a poder ser posible ningún programa.
quiero decir que yo no voy a estar aquí. Así que nos veremos, no obstante, a la vuelta de esta próxima semana entrante. Muchísimas gracias a todos, gracias sobre todo a Antonio también por acompañarnos esta tarde, y bueno, deseo pues lo que les he dicho. Muchas gracias y queden con Dios.